Buenas tardes, mi nombre es Mónica Paniagua y hoy les voy a hablar sobre las viviendas prefabricadas, enfocándonos en un caso aplicado de casas contenedor. Bueno, con respecto a cómo se va a desarrollar esta presentación, primero se tendrá una breve introducción con algunos conceptos, materiales, ventajas y desventajas de este tipo de construcción, luego abordará la historia y se hablará del caso aplicado para finalizar con las conclusiones. A modo de introducción, es importante primero saber qué es una casa prefabricada. Estas son las casas o bien estructuras que se producen en parte o en su totalidad en una fábrica, procediendo a su montaje ya en el sitio en el que se desea. Y esta estructura va ya a tener un carácter permanente en donde se desea instalar. Existen dos tipos de casas prefabricadas o estructuras prefabricadas, las cuales son la prefabricación en 2D o como se conoce paneles y la prefabricación en 3D o modulares. Como podemos ver en esta foto, em, acá se está viendo cómo tienen como sus partes. Básicamente el de paneles es como si se estuviese armando un rompecabezas. Todas estas piezas van a estar creadas en las fábricas o donde se están este, preparando y son trasladadas al sitio donde se quiere armar la estructura y se necesitan tener diferentes retoques o pegamentos para lo que sería llegar a la estructura final deseada. Entonces se harían diferentes trabajos de obra y una vez concluidos todas las piezas se tendría la estructura deseada. Y estos son los modulares o los 3D, que por sí solos ya son una estructura como se ve acá, que se podría hacer como un murito bajo, pero si se desea ya como una tapia en este caso, se necesita montar varios módulos, por lo que este tipo de construcción es prácticamente de un 90 a un 95%, ya viene hecha desde el lugar donde se fabricó hacia el lugar donde se trae en sitio y acá se los estarían armando los módulos. Bueno, dentro de los principales materiales que se utilizan en la construcción prefabricada se encuentra la madera, porque es un material que permite un ambiente más natural y cálido. Luego se tiene el hormigón, el cual es como ver cemento, por eso la imagen como para que se comprenda mejor. Presenta excelentes prestaciones en cuanto a la inercia térmica. Y por último se tiene el acero, este de acá, que se utiliza principalmente para las estructuras internas y los bastidores de determinados elementos constructivos. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre la historia del prefabricado. Bueno, este se remonta en Egipto, cuando los bloques de las pirámides eran tallados cerca de las canteras y estas, una vez teniendo las piezas ya listas, eran transportadas por el río Nilo hasta el lugar donde deseaba empezar a armar la estructura. Luego, sigue en la parte de la revolución industrial, en donde se dan los mayores aportes, ya que empiezan a aparecer materiales y técnicas de construcción que vienen a solventar los nuevos problemas sociales que se están dando en ese momento. Em, Se da el uso generalizado del hierro y más que todo por un incendio que pasa en Chicago en el año 1871, en que la ciudad arde por completo y básicamente todas las estructuras se pierden porque son de madera, entonces se comienza a utilizar el hierro y este da paso a poder empezar a construir los primeros rascacielos. Luego se da con Edward Tuckerman Potter
que, bueno, él es el quien patenta el primer modelo de una casa prefabricada a partir de una serie de módulos hechos de hormigón y básicamente es que forma cajones que se van apilando y de esta forma va creando la estructura. Y luego se da la producción en serie por Ford, que es otro gran paso, ya que permite empezar a crear en serie todas estas estructuras que posteriormente serán utilizadas para la construcción de la casa o del edificio. Luego se dan las casas por correo. Este es una idea creada por Sears que se basa en comprar la casa por catálogo. Esta es enviada por tren y se instala en el sitio que se desea, ya sea con ayuda de familiares o bien contratando a la misma empresa para que les envíe trabajadores y armen la casa. Luego se da la exposición de la vivienda de Stuttgart en el año 1927. Este grupo ideó dos tipos de viviendas integralmente prefabricadas y en la cual se utilizan materiales como el corcho, el acero y el tiempo de construcción se reduce a 3 meses cada modelo. Y bueno, por último, se da esta empresa Revolution Faircrafted. Ella empieza a promover este tipo de construcciones que se empiezan a hacer más famosas en el mundo y por ende se busca democratizar el diseño buscando eficiencia em, y llevando a que se ahorre energía por los diferentes principios que se aplican y se da una libertad de elegir a dónde vivir. Luego se viene el caso aplicado. Este es basado en los contenedores. Una casa contenedor se encuentra realizada a base de contenedores marinos, los cuales pueden ser a base de acero, prorrugado, de aluminio y madera contrachapada, a la que a su vez se le puede reforzar con fibra de vidrio. Dentro de las ventajas que se permiten con este tipo de construcción es el fácil transporte y que existe gran cantidad de contenedores según sus tamaños al que se desee. Fácilmente son apilables, incluso hasta 5 contenedores para obtener la altura deseada. Esto va a ser una construcción rápida que favorece el abaratamiento de costos y básicamente el costo va a ser muchísimo menor al de una casa tradicional. Son resistentes y seguros y son mucho más inofensivos para el medio ambiente que una construcción tradicional, ya que no genera alteraciones permanentes en el terreno, ya que es una estructura que se monta y no necesita cimientos como las casas tradicionales. Y también se está ayudando a la reutilización de los contenedores que ya acabaron su vida útil. Bueno, este tipo de construcción también trae diferentes desventajas, como lo es que muchas veces son muy estrechos en algunos espacios, entonces cuesta cumplir las diferentes normas de habitabilidad, por lo que es usual combinar varios contenedores para poder ampliar este espacio. Eh, es necesario que el proyecto arquitectónico sea adaptado a las dimensiones del contenedor y no que el contenedor sea adaptado a las dimensiones del proyecto que se desea realizar. Necesita de una estructura acorde, depende de la finalidad, como una pequeña base o se le agregan una estructura para ampliar el techo, que podemos verlo en el ejemplo que traigo más adelante. Bueno, su inversión económica es una adaptación a su nuevo uso como vivienda. Además, se practica de un refuerzo estructural si se quiere hacer bien las cosas. Y en algunos proyectos será necesario utilizar contenedores nuevos. Esto normalmente cuando se van a apilar, ya que se recomienda utilizar contenedores nuevos totalmente en la parte de abajo y los que se van a reutilizar sean colocados en la parte superior. Y luego es importante rescatar que puede tener un costo elevado la parte del mantenimiento, esto con respecto a la corrosión.
Se recomienda desde un principio utilizar la pintura adecuada para evitar la corrosión en el exterior o en el interior del contenedor. Ahora bien, el ejemplo que traigo es una casa de contenedores llamada Casa Contenedores de Esperanza. Está ubicada acá en Costa Rica. Acá se puede ver el mapa de distribución. Es una casa de una construcción de 100 metros cuadrados. Tuvo un costo aproximado de $40,000. Fue creada y diseñada en el año 2011. Está ubicada a 20 minutos de San José, no especifican exactamente el lugar. Su arquitecto fue Benjamín García Sex, el cual también pertenece a la parte de la constructora Self Build. Y esta casa se encuentra catalogada como una de las más famosas con respecto a esta corriente de construir en contenedores. Podemos ver cómo cuenta con 2 dormitorios, cuenta con un área en común entre la cocina y la sala y cuentan con un baño. En la parte superior, en el techo, se le diseñó una ventilación en donde al ser los contenedores de forma escalonada, bueno, primero se planeó que tuviera una vista a doble espectro para permitir tanto ver el amanecer como el atardecer. Lo que significa que se puede disfrutar el ángulo del sol a cualquier momento del día. Hay un techo entre las dos secciones de la casa que esta se realizó con las obras de los metales a la hora de cortar los contenedores para poder poner las ventanas. No solo crea una sensación de apertura al tener altitud, sino que también proporciona una ventilación cruzada, esto para evitar el uso de aires acondicionados. Bueno, acá están las diferentes vistas de la casa donde se puede observar que se hacen diferentes agujeros para colocar las ventanas y poder darle iluminación. Además, se puede ver en esta parte la parte del techo, en donde con estas ventanas se permite lo del flujo del aire. Se puede observar cómo en la parte interior se ve como si fuese una casa de las que estamos acostumbrados, con una construcción tradicional. Tiene bastante claridad, uso de la luz, y se diseñan los espacios para el mayor aprovechamiento. Bueno, acá hay otra vista en donde es un cuarto bastante iluminado y es toda parte de lejos de la casa, la cual tiene un aspecto bastante peculiar. A modo de conclusiones, eh, bueno, este tipo de construcción llega a evolucionar con la sociedad, ya que se viene acomodando a los diferentes necesidades en este momento debido a las diferentes situaciones económicas que están pasando los países. Es un poco complicado llegar a pensar en que se puede adquirir una casa por sus propios medios, no tanto como endeudándose, y con este tipo de casas al adecuarse al presupuesto de la persona es mucho más fácil tener una casa propia. Después, bueno, se da la reducción de la contaminación por la construcción, ya que los desechos se reducen e incluso se está utilizando un desecho de otra área hacia la construcción, creando acá un tipo de economía circular. Eh, es una solución viable y de fácil acceso para que los países los apliquen en las casas de bien social, y se dan nuevas oportunidades de diseño al incorporar los principios bioclimáticos como la utilización de la luz natural o crear corrientes de aire para poder climatizar los espacios, llevando a que este tipo de estructuras se puedan colocar en cualquier clima, que esto no sea como un tipo de impedimento para no construir con esta corriente. Y bueno, por último, quiero decir que las herramientas existen. Este tipo de modelo ya se implementa mucho en Costa Rica y en otros países. Entonces, por eso quiero cerrar con esta frase que dice que el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que hacen nada, que no hacen nada para evitarlo. Y en este mal quiero enfocarlo más que todo a la parte ambiental,
ya que si bien construir es algo que necesitamos para poder vivir, tenemos herramientas para hacerlo de una forma más sostenible, de la cual por desconocimiento no se están aplicando o por miedo a innovar. Entonces los invito a que si tienen alguna consulta, adelante, me la pueden hacer saber y a que intentemos también dar a conocer a otras personas sobre estos tipos de corrientes. Gracias.